Ya se está grabando, así que Laura, cuando quieras, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Fabián. Buenas tardes a todos y gracias por estar conectados hoy aquí con nosotros. Sabemos que las agendas de todos son muy complicadas. A los asistentes por conectarse, gracias, y a nuestros ponentes pues, por estar aquí hoy compartiendo su expertise. Como decía Fabián, es uno de nuestro primer encuentro, la CONTEP, y lo que queremos es compartir con agencias, con periodistas y con directores de comunicación pues realmente una serie de temas que creemos que son interesantes, como qué demandan los periodistas realmente de las agencias de comunicación y cómo pueden las agencias mejorar la forma de relacionarse con los periodistas y los contenidos. Para ello nos van a acompañar nuestras estrellas invitadas, las 3 M's, Mar, Manuel y Marcos. Ha sido casualidad totalmente el tema de las M's, por poner el punto divertido al evento. Y antes de comenzar, les voy a presentar, me gustaría que todos los conocierais. Entiendo que, son 3 pesos pesados del sector, por lo tanto, seguro que todos les conocéis, pero voy a pasar a presentaros. Mar Carpena es periodista especializada en tecnología e innovación con más de 20 años de experiencia, donde ha desarrollado su carrera tanto en medios como en agencias de comunicación, como Territorio Creativo, IndiePR, Telefónica, NetMedia Europe, Innovadores. También ha trabajado como consultora de comunicación freelance en empresas de la talla de FreePic y sigue trabajando como consultora freelance y actualmente se encuentra en Bytic Media. Bienvenida, Mar. Hola, buenas tardes a todos. Buenas. Manuel Navarro, especialista también en tecnología e innovación, con un bagaje de más de 30 años en los medios TIC y concretamente gran parte de su carrera profesional, 23 años, en la revista Byte como redactor jefe y desde 2020 como director de la misma. Además, ahora también es director de contenidos de Bytic Media. Bienvenido, Manuel. Hola, ¿qué tal? Hola, Laura. Muchas gracias a todos por asistir. Y por último, y no menos importante, Marcos Sierra, con un expertise de más de 20 años en comunicación, lleva 6 años como redactor de tecnología y telecomunicaciones en Voz Populi y anteriormente ha estado trabajando en Forbes y en El Economista. Su perfil es muy interesante por esta doble vertiente, no solo por ser periodista en medios, del que lleva más de la mitad de su carrera, sino también por su desarrollo profesional como director de estrategia online en la agencia IndiePR y como responsable de comunicación del grupo Globalia. Bienvenido, Marcos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar, si queréis, esta mesa redonda, esta mesa de debate. Durará aproximadamente 45 minutos. Vamos a lanzar una serie de preguntas y la gente que está conectada en el webinar, si queréis, si tenéis alguna duda o una pregunta adicional que no hayamos cubierto en el evento, podéis ponerlas por el chat y al finalizar el evento, si el tiempo nos lo permite, pues intentaremos resolver el mayor número de preguntas que hagáis a nuestros ponentes. Bien, en primer lugar, me gustaría conocer la opinión de los tres a 2 preguntas. Si queréis, empezamos por ti, Manuel, seguimos por Mar y continuamos por Marco, ¿vale? Una de las cosas que siempre os preguntamos es cuando una agencia o un departamento de comunicación contacta contigo, en este caso Manuel, para publicar algo, para pedir alguna cosa, para lo que sea, ¿qué es lo que más agradeces en esa llamada? Cuando un medio o cuando una agencia o con un departamento de comunicación te contacta. A ver, lo primero de todo, educación. Que eso es una cosa que en el sector de las agencias y los directores de comunicación y departamentos de comunicación, pues diría que en un 99% de los casos es así. Entonces, creo que una persona educada y con formas es algo que da mucho valor. Aparte de eso, que más o menos se debía dar, por supuesto, agradezco que se vaya al grano directamente, sin rodeos. Oye, mira, tengo esta información, creo que te puede interesar. Y hay gente incluso con la que ya, pues bueno, ya son muchos años y tienes más confianza con ellos y demás, que directamente te llenas que publiques esto o que hagas una entrevista a ese directivo, pues sé que lo que te va a contar no era interesante. Y creo que las agencias tienen al final tienen que lidiar tanto con periodistas, por un lado, que podemos llegar a ser muy pesados para
mandando cuestionarios o pidiendo información o solicitando entrevistas y luego además tienen que ser turnos también de marketing para, pues, bueno, para hacer a sus clientes que la información que quieren sacar, pues que directamente no merece la pena sacarla. Entonces, yo en estos casos suelo ser bastante abierto y, vamos, accedo sin problemas a ese tipo de cosas. Así que, sí, cuando me son directos y son sinceros, suelo acceder, salvo, pues eso, aquí a la información, y mira, pues es que esto es que no. Entonces, básicamente eso, que tengan las cosas y lo que quieres sin rodeos. Y luego ya en un apartado un poco más informativo, pues me gusta que me ofrezcan temáticas, pero esto ya es casi más personal, llevo muchos años en esto, pero no controlo todo y más con el ritmo que lleva todo esto, que cada semana salen cosas nuevas. Pues información para aprender. Me sirve para que sabe mucho de que a lo mejor no controlo de blog y que te explique las cosas por lo menos técnicas. Al final nosotros somos periodistas, no somos técnicos. Muchas veces si te encuentras con lo típico técnico que Sí, complicado. es denso. Entonces, sí. Básicamente esto. Vale, que te aporta valor a ti como persona y que te dé nuevos temas, aparte de los tecnológicos que puedas cubrir en la revista o en el medio, pero que te forme, digamos así, ¿no? O sea, pues, claro, porque al final, quiero decir, yo cuando empecé en esto, la primera vez que voy a hablar de un RP, digo, ¿qué está contando? ¿Qué moño está? No sabes qué es. Entonces, pero hasta que de repente vas con alguien de una empresa que sí sabe y te lo explica. Y entonces lo entiendes y dices, vaya, ya en una salida que sirve para borrar informaciones posteriores. O sea, porque ya sé que pues ahí con todo. Y ánimo que cada 2 semanas está saliendo tecnología nueva mejor y hay algunas que es muy compleja. O sea, no da para aprender todo de golpe, vaya. Ya. Mira, Silvana apunta en el chat, dice, esa es la arte maravillosa del sector. Esa es la de aprender cada día una cosa nueva. Pero bueno, me alegro. Mar, por tu parte, ¿qué es lo que más agradeces en esa llamada cuando te piden algo o quieren publicar algo? Bueno, yo redundaría en algo que ha hecho Manuel, que al final es pues, que sean concretos. Yo entiendo que es difícil, pero bueno, en la parte del medio recibes muchísima información y entonces necesitas que vayan al grano, que te dé el titular. Yo entiendo que esa parte es la del periodista, pero al final también la agencia, el gabinete de comunicación está en el mismo negocio o en el mismo sector, dijéramos de alguna manera, que es comunicar, y echo en falta a veces que me den el titular ellos de lo que me quieren contar. Porque muchas veces, pues es lo que decía Manuel, son muchas tecnologías, son muchas informaciones de las que solemos hablar y es como abstracto, ¿no? La misma persona que te lo está intentando contar, el problema es que ves que tampoco sabe realmente al 100% lo que te quiere colocar. Entonces eso genera bastante desconfianza o desinterés directamente. O sea, la persona que te llama desde la parte de comunicación debería saberse perfectamente lo que quiere contarte a ti y ver que le entusiasma también a esa persona, que cree realmente que es noticiable. Cuando realmente, pues bueno, lo que decía Manuel, saben que no, pero el cliente presiona y lo que te van a pedir es un favor, aunque ellos saben que tampoco es un temazo, también prefiero esa sinceridad. Y básicamente por añadir yo algo, yo lo que más agradezco es que sepan quiénes somos. Es decir, no tanto Mar Carpena. Quién soy yo es lo de menos, pero sí dónde escribo, de qué temas escribo.
por poner un detalle, bueno, pues arrancaba hace nada con el proyecto de Baitic. Baitic es un medio para la administración pública, es innovación para la administración pública. Y de repente empezaron a llegarme notas de prensa de cualquier cosa que tuviera que ver con tecnología. Las últimas zapatillas que cuentan calorías. O sea, que entiendo que los funcionarios también corren, pero no. Entonces, que entiendan un poco en qué medio estás, qué temas haces. Eso es lo que más agradezco, cuando saben quién eres y qué te puede de verdad encajar. Y lo que has dicho me interesa lo que has dicho del titular, o sea, que sean concretos y que sepan de qué hablan sí. y que sepan de qué escribes, o sea, en el medio en el que tú escribes, eso, ¿qué porcentaje es de agencia y qué porcentaje es de un... O sea, ¿eso lo encuentras en una agencia o lo encuentras más en un director de comunicación de una empresa tecnológica que te llama? Entiendo que supongo que a lo mejor una agencia, ¿no? Que trata más temas, que es más diverso. ¿O te has encontrado las dos partes? A ver, te diría, por ser justa, que me lo he encontrado en las dos partes. Es cierto que al final no tiene tanto que ver con si me lo encuentro más en la parte de agencia o en la parte del director de comunicación, sino que tiene que ver con una actitud y también es cierto con un tiempo en la profesión. El problema de las agencias siempre ha sido que la gente joven rota muchísimo y yo entiendo que es muy difícil que les dé tiempo realmente a empaparse de los temas de los clientes que llevan. Entonces, no tiene tanto que ver con si es más fácil encontrarlo en agencia o en director de comunicación o directora, porque muchas veces el directivo de comunicación de la propia empresa no conoce tanto los medios como lo conoce la parte de la agencia. Creo que es una cuestión de actitud y de tiempo. Y es cierto que muchas veces, por desgracia, los profesionales que trabajan en una agencia de comunicación no tienen el suficiente tiempo para realmente empaparse de los temas que luego nos tienen que transmitir. Muy interesante. Por tu parte, no sé si alguna cosa más que añadir, Mar, ¿no? No, de momento, vale. Perfecto. Esto es lo que me gustaría, lo que agradezco. Eso es la carta a los Reyes Magos. Entonces empezamos así bien. Marcos, por tu parte, cuéntanos. Pues mira, yo hay una parte que es la que ha comentado Mar, en la que estoy completamente alineado, que es el saber quiénes somos, que ahondaré ahora en esa parte, pero yo sobre todo hay una parte que, por el perfil que yo tengo, me ha ayudado a comprender un poco todos los eslabones que forman el collar este, ¿no? Que es la comunicación y el periodismo, y es sobre todo que cada parte comprenda dónde está la otra parte y qué necesita. Por ejemplo, cuando a mí me llama una agencia de prensa o desde un gabinete de comunicación de una empresa, a veces me ofrecen cosas, como dice Mar, que no encajan para nada con lo que yo hago. Entonces, hay veces que una pequeña batida de un ejecutivo en una agencia de comunicación o de alguien que trabaje en un departamento de prensa de una gran compañía, un batido sobre lo que ese periodista ha ido publicando, yo creo que le va a acercar mucho a saber si el tema que le va a vender le va a encajar o no y, sobre todo, a darle una vuelta, a darle un enfoque diferente para que le encaje a ese periodista. Porque, y vuelvo a lo de los eslabones, al final, que todos somos comerciales de todo en esta vida. Yo le tengo que vender a mi jefe una información que me tiene que vender a su vez alguien de una agencia, de un departamento de comunicación, y que yo le tengo que vender a mi lector de la mejor manera posible con un titular y un texto que se entienda y sea atractivo, ¿no? Si entendemos un poco todo eso, yo no le puedo vender nunca a mi jefe una información que alguien de una agencia me ofrece y que resulta que yo nunca he dado ni he ofrecido en ese contexto. Entonces, si alguien de una agencia comprende que para mí puede ser un aliado porque me ayuda a encajar mucho mejor los temas en mi periódico, va a ir todo miel sobre hojuelas. Y esto, por ejemplo, es es 100% real. Hay personas de agencias con las que trabajo cada 10 o 15 días y les publico temas porque han entendido la dinámica de lo que yo necesito, porque es lo que necesita mi jefe, mi periódico y mi lector por el medio en el que estoy, y eso facilita muchísimo las cosas, porque ya son ellos los que de forma proactiva, aunque sean temas que no sean de la nota de prensa, dicen, joder, tengo este cliente que resulta que hace esto, que con este enfoque me puede encajar para que lo cuente Marcos. Y como yo, y esa persona tiene 15, 20, 25 perfiles, que sé que es un coñazo, es un rollo hacer eso desde el principio, porque tienes que hacer un análisis casi, pues eso, al milímetro, big data periodístico, ¿no? Pero tienes un pequeño enfoque de cada periodista. De primeras vas a tener que leer esas 4 o 5 cosas que tú sabes que son las que le interesan a ese periodista o a ese medio, pero una vez que ya hayas trazado el camino, ya de repente vas a saber, Marc Carpena, sé que le interesa, Manuel Navarro, le interesa esto otro. Para mí eso es sumamente importante. Y bueno, sobre todo, y ya con esto acabo,
entender un poco a todas las partes, ¿no? O sea, desde los medios de comunicación somos sumamente egoístas con las agencias. Desde las agencias muchas veces tampoco se entiende nuestro trabajo. Y luego están los departamentos de comunicación de las empresas, que en muchas ocasiones, bueno, pues suelen ser entre tiranos y aliados de unas y otras partes, ¿no? Porque al final también es cliente de todos. Es el cliente de la agencia, pero también es el cliente del medio. Y bueno, cuando comentabas antes, ¿qué prefiero? ¿Que me ofrezca una agencia o que ofrezca un departamento de comunicación? A mí me da igual. A mí lo que me interesa es una buena noticia, me llegue de quien me llegue, por tierra, mar y aire. Eso es lo que me interesa, porque a mí me soluciona un día. Es un día más en la oficina, que si tengo un tema bueno, pues es un tema que ayuda a enriquecer el periódico y a darle algo de interés a mi cliente, que al final es el lector. Sí que es verdad que yo he vivido situaciones muy complicadas porque hay cosas que yo entiendo que tienen que ser asumidas por el director de comunicación de una empresa y no por la agencia, ¿vale? Se tiende a tener a la agencia como algo de estar por casa, cuando muchas veces aportan mucho más valor que departamentos de comunicación, porque hay ejecutivos que son mucho más inteligentes y entienden mucho mejor su trabajo que directores de comunicación, como pasa en todo, ¿eh? Hay becarios que hacen un trabajo mejor que periodistas en este país, en periódicos. Pero sí que es verdad que hay veces cuando hay una crisis gorda que tiene que ver con la reputación de la compañía, que dejarlo todo en manos de la agencia, ojo, que no digo que no se trabaje con ella, pero el portavoz último en una cosa sensible como esta siempre debe ser directamente la compañía, la empresa. Sí, totalmente de acuerdo, creo, sí. Cuando hay algo gordo es el director de comunicación el que, evidentemente, con o sin la agencia, pero tiene que dar la cara en el momento en el que se pueda dar. O sea, a lo mejor no es el caso en el que hablas, no desconozco, pero bueno, pero que sí que es interesante lo que apuntas. O sea, yo he vivido esta situación en varias ocasiones y la última hace una semana y media o 2 semanas, y hace 2 y hace 3 meses y medio también. Es cierto, y bueno, vosotros conocéis los nombres de quien hablo, pero evidentemente nunca lo voy a decir, como no lo diríais tampoco vosotros, pero en algunos casos son directamente agencias de comunicación contratadas por empresas las que al final se comen el marrón cuando hay una crisis reputacional por una noticia, pero también es verdad que a veces que esto sí es un poco más comprensible, son agencias y personalidades de agencias que trabajan en el mundo del lobby, las que cuando tú vas a publicar una información que por lo que sea es sensible para ellos, te llaman y te preguntan y te dicen y te tratan de presionar para que lo publiques de otra manera, para que cambies el enfoque, para que no lo publiques. Bueno, es un poco el juego de lo que es la comunicación y el periodismo, que son primos hermanos y que como buenos primos hermanos o como hermanos, pues unas veces se llevan bien y otras veces se llevan mal, ¿no? Pero saben que son necesarios. Dependen los unos de los otros. Ok. Vale, y por la contra, o sea, hemos hablado de qué es lo que más agradecéis y qué es lo peor que os sienta de las agencias o departamentos de comunicación. Hay alguna cosa que ya ha salido a flote, pero bueno, por ir ordenado, Manuel, ¿qué es lo que peor te sienta de agencias y departamentos? Para mejorar, siempre para mejorar. A mí, a ver, una es la que ha dicho Mar. A la hora de recibir cualquier noticia o lo que sea, fundamentalmente por email. Y esto es algo que yo creo que se está dando sobre todo desde el inicio, antes ya sucedía, pero sobre todo desde el inicio de la pandemia, no se establece perfiles a la hora de mandar la información. Es decir, yo recibo más o menos unos 500 mails diarios, con lo cual muchas veces es imposible manejarse de tal cantidad de información y no puedes meter a esa persona que te ha mandado una nota de prensa en serio, que me han llegado a mandar información de nuevos juguetes sexuales, juguetes para niños, de todo tipo de cosas que no tienen, bueno, por supuesto, restaurantes en los que te hablan del menú del día de no sé qué, pues mira, que me parece estupendo, pero es que tienes que perfilar el medio, no me puedes mandar ni esto porque yo no soy una revista de gastronomía. Entonces, eso, la derivada que tiene es que se me pasan informaciones que realmente sí me interesa, porque al final haces un scroll y hay noticias que dices, bueno, y claro, encima quedas, bueno, no sé, o al menos
yo me siento así, dice que te llama alguien diciendo, oye, te he mandado esta información, tal. Eso, hostia. Pues no la he visto. Mándamela otra vez. Pues claro, Ya. no es que no la haya recibido, es que está la avalancha de mensajes que muchos de ellos no tienen ningún sentido ni ninguna importancia para el medio, pues se te pasa muchísimo. Entonces, yo ahí sí me gustaría que hiciera Claro. un perfilado. No sé, sí, creo que la tecnología da para ello y es decir, no porque mandes a 4.000 a tu base de datos que tiene, pongamos, 4.000 periodistas, te lo van a sacar en la noticia a los 4.000. Entonces, sin embargo, si se lo... Digamos que es como es algo parecido a lo que hacemos nosotros. O sea, no le mandamos un encuentro a un CIO, un encuentro temática que no le va a interesar. O sea, es decir, si tenemos una temática sobre industria, mandamos el encuentro al CIO de industria. Para él, pero sí, no se mandamos, no se mandamos al CIO de administración pública, de otras cosas, porque no es una necesidad. claro, porque de otras cosas lo que haces es, primero, vas a quemar tu base de datos, esto para empezar, y segundo, mucho de eso te va a mí muchos mensajes que recibo que directamente lo que me hace es bloquear ese mensaje. Y digo, no puedo bloquearle, porque si le bloqueo, me pierdo información que me puede ser valiosa. Pero tampoco me puedo dedicar a contestar. Esta información va con medio, que me parece, no me parece educado, porque sé que muchos de los que mandan esa nota son juniors. Entonces. ¿Y cómo haces ese filtro? Porque, ¿y cómo haces ese filtro? Porque si te llegan 500 emails, ¿qué le haces por el asunto? En el asunto, si pone un asunto que te interesa de tecnología, si te pone el restaurante te olvidas, ¿no? Pero, sí, exacto. Porque es que si no es una locura para vosotros. Olvido. Claro, sí. Vale. Mira, es muy abierto. O sea, a ver. Pues. Mira. El cuidado de las pieles más jóvenes. Esto hace media hora. Pues es que esto no me interesa. Claro, ese a ti no te va mucho, ¿eh? Y por lo de joven tampoco. Pero... Pero, bueno, vale. ¿sabes? De este estilo todos los días. Entonces, seleccionar un poco la información. Y luego tampoco me gusta, pues típica llamada que se o sea, los periodistas nos notamos rápido. Dice, vale, tu cliente te va a llamarme para que me vendas esta información que sabes tú que no me va a interesar. Pues no, prefiero que me vayas al grano y me diga la verdad. Y yo te voy a decir la verdad también. O sea, y si puedo hacer el favor, te lo voy a hacer, por supuesto. Sí. Vale. Perfecto. Pues, Mar, pues es que creo que al final me voy a repetir un poco y además en la línea con Marcos y Manuel, pero bueno, pues eso, el recibir notas de prensa sobre los cuidados de la piel, gracias, pues a no ser que estén desarrolladas con inteligencia artificial y además tengan un machine learning para saber si tengo más arrugas en este ojo que en el otro, de momento no. Algo que además es que se ven desde las agencias, es que se ven obligados. Yo he estado en una agencia, pero de verdad es muy incómodo la llamada de era solamente para ver si has recibido la nota de prensa. Ya me entras mal. O sea, la nota de prensa, ¿sobre qué? No, sobre tal cliente. Ya, ¿y qué? O sea, cuéntame un poco. O sea, no directamente si has recibido la nota de prensa sobre X. Entonces, primero, lo que decía, dame el titular, porque tú me lo estás contando, porque supone que sabes lo que me has enviado y crees que me puede encajar. Y recibirla, claro que la he recibido. Otro tema es que se me haya pasado entre los 500 mails que decía Manuel. Pero él simplemente ha recibido sin más contexto, me agobia. Y otra cosa que no suele pasar mucho, pero sí que sucede,
las llamadas para que les pases el texto antes de publicarlo, para que ellos lo revisen. Lo lamento, pero esos son contenidos que se han pagado. O sea, únicamente en un contenido que está pagado. Sí, pero en un pagado sí, ¿no? En un sí, pagado pero sí, únicamente ahí, únicamente ahí. Es por si no has ya. cogido algún dato bien o por si hay alguna incorrección. Pues entonces, primero, que el portavoz realmente dé la información de forma correcta, ¿vale? Y en segundo caso, se supone que tengo ya una experiencia, sabes quién soy, tal. No creo que me vaya a equivocar en algo. Esto de pásame el contenido antes, es el cliente, lo quiere ver, lo lamento, pero eso además no solo me molesta, sino que me enfada bastante. Sí. Y creo que Marcos, porque ha suspirado. Es que eso es lo que pasa. Yo, mira, cuando me pasa eso, ¿no? Que fíjate, otra cosa es, por ejemplo, yo en particular, yo no tengo un celo absoluto sobre mis textos. Es decir, yo hay cosas que a lo mejor de una pieza que es muy técnica, puedo decidir yo, oye, mira, no voy a cambiar ni una coma, ¿vale? Pero te voy a pasar una parte del texto para ver si esta parte está correcta y tal, y no sé. Ah, bueno, vale. O sea, creo que en eso también tenemos que ser un poco flexibles. Pero cuando te piden el texto, ¿sabes lo que le respondo yo? Perdona que te corté, pero exacto, sí, Marcos. O sea, yo incluso ha habido veces que por eso mismo, porque lo que hablamos de tecnologías y tecnologías que son muy específicas, muy técnicas muchas veces, y yo misma sí que lo que tú dices, si yo no me encuentro del todo cómoda, lo he pasado, de oye, ¿compruebas que he entendido bien lo que me queríais contar aquí? Pero otra cosa es que me lo pidan ellos. Claro. Pues yo lo que les digo siempre, o sea, y además es que estas cosas, luego lo decía Manuel Navarro, muchas veces en la parte de agencia, en algunos casos, pues te ponen a una persona que acaba de llegar o que no tiene demasiada experiencia y a lidiar con ese marrón. A mí cuando me ha pasado siempre les digo lo mismo, digo, perfecto, digo, cuando tu señorín, el que te tiene contratado, me pase a mí su plan estratégico y de negocio para que yo se lo corrija, si quieres yo le paso mi artículo para que me lo corrija a él, ¿no? O sea, si ya entramos en este tipo de injerencias en las que, entendiendo por supuesto que los periodistas, y yo el primero, me he equivocado muchas veces escribiendo una pieza, muchas veces, pero yo entiendo que un directivo de una gran empresa también se equivoca muchas veces, si no todas estarían en el IBEX cotizando de cojones, y no, la cosa no es así, ¿no? Entonces sí que es poner un poco en su sitio a esa persona, porque no es la agencia la que tiene la culpa, sino el que está por encima, que muchas veces, a pesar de que la agencia intenta explicarle cómo funcionan las cosas y que no son así, ellos no lo comprenden. Mire, yo os cuento un caso real. Con una empresa del IBEX, un banco, escribí una historia del metaverso. Pedían la información. Y otra cosa que me molesta es cuando el portavoz cuenta todo, tú le preguntas por qué es tu labor, tú publicas, y en este caso, además de pedir el texto, que yo evidentemente no se lo facilité, cuando publiqué, me dijeron que iban a denunciar. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijeron, porque has publicado con la empresa con la que vamos a montar el metaverso, porque has publicado esto. Y yo, pero si me lo has dicho tú, y tengo aquí la grabación, y les mandé la grabación. Entonces, ¿qué vas a denunciar? Joder, siéntate, haz caso a tu equipo de comunicación, que te piensas, o se piensan que las agencias y los departamentos de comunicación hacen magia, y que cuando un directivo la caga porque cuenta lo que no debe en una entrevista, ellos llegan y hablan con el periodista y le dicen, oye, no publiques, y el periodista va y no publica. Pues bueno, hay periodistas que sí, o en el momento en el que te pille sí o no, y según la información que haya publicado, ¿no? Pero que muchas veces se tiende, o sea, al final, en esto la agencia siempre tiene la culpa de todo, ¿no? Tiene la culpa de que el periodista no lo publique bien, tiene la culpa para la empresa que contrata porque no es el texto que querían publicar, tiene la culpa también para el periodista en muchas ocasiones porque el periodista no lo ha contado bien, pero el periodista y el del departamento de prensa de empresa también tiene un poco la culpa de todo. ¿Vale? Pues yo tengo la culpa de que el texto salga mal, en mi empresa tengo la culpa de que la empresa de la que he publicado llame diciendo que nos va a denunciar. Todos tenemos un poco culpa de todo. Por eso, y es un sector que tiene que funcionar muy bien enrocado cada pieza, tenemos que entender un poco de qué manera trabajamos cada uno. Y yo vuelvo un poco a lo que hablamos anteriormente. Claro que a mí me han llamado como a vosotros. Oye, ¿me podrías hacer el favor de publicarme esta información? Bueno, pues si esa información tiene interés o se le puede dar una vuelta, por supuesto que se puede intentar, claro que sí. Pero tiene que haber una contraprestación. Y esa contraprestación, por ejemplo, que yo lo hablo muchas veces también con la gente de agencia, es, vosotros estáis en un sector en el que habláis con un porrón de empresas. Y para el tipo de medio, que es, por ejemplo, el mío, es sumamente interesante que si tú, de forma transversal, has hablado con una empresa de telecos que no es la tuya, pero resulta que te han dicho que el gobierno está preparando un plan de inteligencia artificial, coño, cuéntamelo, y si no se va a enterar nadie, y me dices, oye, mira, Marcos, me he enterado de esto entre nosotros, off the record. No afecta a sus clientes, no afecta a su quehacer diario, pero es una información que al periodista le puede interesar. Entonces, comprender un poco esas sinergias, no es el me debes una, ¿no?
sino el vamos a ayudarnos para que estemos todos el más tiempo posible y de la forma más cómoda posible, porque somos necesarios los departamentos de comunicación de las empresas, las agencias y los periodistas. Si falla algo en esa cadena, al final el coche no anda. De acuerdo.